Bueno, pues Carlo Ancelotti ha sido llegar a Brasil y ponerle a trabajar. Le han pedido ya la convocatoria para los próximos partidos internacionales y, por supuesto, vamos a comentarla y analizarla. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar de esa primera convocatoria de Carlo Ancelotti. Vamos a hablar un poquito de algunos de los perfiles más llamativos, sobre todo para entender un poco por qué se lleva este, por qué no se lleva este otro, o por lo menos vamos a intentar darle cierto argumento a lo que ha sido esta primera lista de Carlo Ancelotti, de Carlos Ancelotti, fíjate lo que he dicho, ¿no? Que de Carlo Ancelotti, de Carleto, que bueno, ha llegado a Brasil y le han pedido ya esa lista de convocados. Yo entiendo que lleva muchos meses mirando fútbol brasileño, con asesores y con asistentes que le estarán dando unas pautas mínimas y básicas, sobre todo de lo que está siendo el rendimiento de algunos de estos futbolistas. Y eso es lo que me parece particularmente interesante, ¿no? ¿Cuál es la lectura que está haciendo Carlo Ancelotti de lo que son los jugadores que se puede llevar y sobre todo de los seleccionables? Porque muchos de los que no han entrado en esta convocatoria estoy seguro de que serán importantes también de cara al futuro. Hay mucho jugador que está lesionado, algunos que ha decidido no llevar, alguno es llamativo, pero por supuesto, ¿no? Vamos a intentar comentarlo todo y saber entender un poquito por dónde pueden ir los tiros de un Carlo Ancelotti que además en rueda de prensa ha dicho que no quiere que su equipo juegue de una manera reconocible. Quiere ir adaptándose un poquito a lo que le digan sus jugadores o a lo que muestren, ¿no? Por calidad y sobre todo por lo que pueda necesitar con respecto al rival. Por lo tanto, vamos a tener mucha curiosidad por ver lo que hace Carlo Ancelotti en Brasil y sobre todo por lo que demuestra en ese puesto de seleccionador absoluto. Vamos ya a esa convocatoria, vamos a verla, por lo menos. Vamos a ir analizando un poquito con respecto a lo que veamos. Bueno, aquí está la lista. Como porteros, Alisson, Bento y Hugo Souza. Defensores, Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz y Danilo. Como laterales, Alexandro, Carlos Augusto, Wesley y Wanderson. Como mediocampistas, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Andrei Santos, Casemiro, Ederson y Gerson. Y como atacantes, Estevao, William, Anthony, Gabriel Martinelli, Mateus Cunha, Vinicius Junior, Rafinha y Richarlison. Bueno, bastante interesante la lista, varios jugadores interesantes, varios jugadores llamativos, jugadores que yo quiero ver dentro del contexto de la selección brasileña. Creo que hay bastantes ausencias interesantes. La primera de todas, para mí, me ha llamado mucho la atención que no esté Ederson. No sé por qué no está Ederson. Es verdad que es un portero que ha bajado mucho rendimiento, está siendo incluso muy cuestionado también en el Manchester City, ha tenido periodos en los que no ha jugado por decisión técnica, lo cual yo creo que puede argumentar un poco esa decisión de Carlo Ancelotti, pero no deja de sorprenderme. ¿Qué queréis que os diga? Me llama bastante la atención. Sí que es cierto que, bueno, está Alisson, campeón de la Premier League, un portero de muchísimas garantías, está Bento, está Hugo Souza. Bento es el portero titular de Al Nassr, el portero del equipo de Cristiano Ronaldo, para quien quiera verlo de ese modo. Hugo Souza, portero de Corinthians, y bueno, sí que es verdad que el trío de porteros a mí me sorprende sobre todo por lo de Ederson, ¿no? Entrar más a degüello sobre si este portero es mejor que este otro, pues ya es quizá hilar muy fino, ¿no? Yo, por ejemplo, Hugo Souza, pues prácticamente no lo he visto. Es un portero que ya tenía visto del año pasado, lo conozco, pero dentro de esta temporada, pues prácticamente no lo he visto. Además, es que llevan 10 partidos en Brasil, por lo tanto es muy difícil de sacar conclusiones con respecto al rendimiento de los jugadores que vengan de Brasil, que por cierto, hay mucho jugador de Flamengo, mucho jugador de Flamengo. Está Gerson, está Alexandro, está Danilo, está Leo Ortiz, hay bastantes jugadores de Flamengo. Y esto obviamente responde también al buen momento que está viviendo Flamengo, que está segundo en la liga brasileña, y eso yo creo que también es importante para las decisiones que ha tomado Carleto en cuanto a la convocatoria. Va también Estevao William, que luego vamos a analizar un poquito a Estevao William en contexto de selección, porque me parece que es un perfil muy interesante, sobre todo porque juega por derecha, y eso yo creo que es algo muy positivo para esta selección brasileña, que de momento sí que lleva a Anthony, jugador que ha destacado muchísimo en el Betis y que ahora mismo pues está a pocas horas de disputar una final de la Conference League, cedido por el Manchester United, como sabéis, que ha perdido precisamente la Europa League, y bueno, con perfiles yo creo que interesantes dentro de esta selección
selección brasileña. Vamos a los defensores: Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz y Danilo. Bueno, ya he dicho, Leo Ortiz y Danilo, jugadores de Flamengo, jugadores que están jugando ahora mismo en Brasil, que yo creo que han dado cierto buen rendimiento. A mí personalmente me gusta bastante Leo Ortiz. Luego buscamos, si queréis, a esos jugadores que más me llaman la atención. Alexandro ha hecho una muy buena temporada con el Lille, lo cual yo creo que le ha dado garantías para poder estar en la selección de Carleto. Y bueno, lo de Beraldo y Marquinhos pues era bastante obvio, y sobre todo teniendo en cuenta que no va Gabriel Magalhães, que antes me ha traicionado el subconsciente, sabiendo además que juegan los dos en el mismo equipo, que es en el Arsenal. Sabéis que está lesionado Gabriel Magalhães y por eso no está en esta convocatoria. Estoy convencido de que estará en cuanto esté sano. No les sobran precisamente a Brasil defensores de garantías, y no les sobran ni muchísimo menos laterales de garantías. Alexandro, Carlos Augusto, Wesley y Wanderson. Personalmente a mí me gusta bastante Wanderson, futbolista de banda derecha, juega en el Mónaco, un jugador yo creo que con cierto bagaje interesante dentro de la selección brasileña, y yo creo que tiene un futuro prometedor. Y me gusta bastante Carlos Augusto, que a mí es un futbolista que no me termina de entrar por el ojo, pero que creo para el contexto de esta selección que es un excelente lateral para poder formar parte de este equipo, sobre todo porque tampoco tiene mucho donde elegir. Carlos Augusto yo creo que es un lateral de garantías que puede jugar también como carrilero y que obviamente le da buenas posibilidades a una elección de laterales que para mí está pues un poquito pasadita. Sobre todo la elección de Alexandro pues es bastante controvertida. Un jugador de 34 años, mucho bagaje, es verdad, en el fútbol europeo, con el Porto, con la Juventus, pero que no me termina de llamar la atención. En cuanto a mediocampistas, yo creo que ya simplemente la elección de los mediocampistas que se lleva precisamente Carlo Ancelotti habla mucho del nivel de esta selección de Brasil, y yo creo que habla mucho de la capacidad futbolística que tiene. Para mí no hay muchos grandes jugadores dentro de esta selección brasileña en el mediocampo. Bruno Guimaraes me parece un futbolista excelente, pero que tiene un techo mucho más bajo de lo que yo creo que la gente considera. Andrei Santos sí que me parece un perfil de futbolista muy interesante, sobre todo de cara a futuro. Está en el Estrasburgo, cedido por el Chelsea. Futbolista que yo creo que puede dar mucho de cara a futuro. Para mí es el sucesor natural de Casemiro, que ahora mismo yo creo que ya tiene en sí en la selección un jugador que puede mejorar sus prestaciones. Yo creo que Casemiro va porque es verdad que ha recuperado un poquito su sitio dentro del Manchester United, ha jugado más de lo que se esperaba, incluso ha marcado algún gol, y creo que Carleto le tiene una confianza inmensa, sobre todo para entrar con buen pie en la selección brasileña. Si estos jugadores que tienen una gran capacidad de convencer a sus compañeros están de su lado, yo creo que al final será relativamente fácil ir haciéndose con la selección, ¿no? Yo creo que teniendo a Casemiro, teniendo a Vinicius, teniendo incluso, ¿no?, la ayudita de Marquinhos para ir entrando en la dinámica de la selección y que los jugadores le vean con buenos ojos, creo que puede ser un poco la herramienta, ¿no?, de Carlo Ancelotti, sobre todo en esta primera convocatoria. Pero lo de Casemiro, sinceramente, yo no termino de verlo. Ederson, por ejemplo, jugador del Atalanta, muy capaz de ser dominante en medio campo, un jugador que de verdad tiene nivel para estar en la selección brasileña. Y Gerson, que creo que también, bueno, un jugador también de Flamengo, un futbolista que sí que tiene un poquito más de matiz ofensivo, matiz creativo, pero que no, se me queda un poquito corto. Me pasa un poco como con Andreas Pereira, el jugador del Fulham. Pero qué sé yo, sí que es cierto que son un poco los mimbres que ahora mismo tiene Brasil. Es verdad que podría haber elegido algún jugador un poco más de corte creativo, pero tampoco es que haya mucho donde elegir, de dónde tirar. Donde sí que hay calidad, donde sí que hay una diferencialidad con respecto a otras selecciones y donde Brasil de alguna manera sí que tiene algo más de grandeza, es precisamente en el perfil de sus delanteros, sobre todo de sus extremos. Esteban William, Antony, Gabriel Martinelli, Mateus Cunha, Vinicius Junior, Rafinha y Richarlison. Bueno, para empezar, si Mateus Cunha no es delantero titular indiscutible de esta selección, yo no entiendo nada de fútbol. Es que es así, o sea, creo que Richarlison no está para eso. No, creo que es un delantero con menos grandeza de lo que ha dicho su carrera. Recientemente acaba de ganar además la Europa League, pero me parece que es un delantero con un techo muy bajo. Y luego, obviamente, ¿no?, yo creo que Mateus Cunha ha hecho una temporada tan increíble con el Wolverhampton, tan llamativa,
tan de marcar muchos goles, pero sobre todo de ser diferencial, que no entendería que no tuviera un rol más relevante dentro de Brasil. El caso de Antony, figura completamente recuperada en el Betis, en el que se ha sentido importante, en el que ha vuelto a ser ese delantero de 1 contra 1 completamente desatado, en profundidad, de desborde, de volver a meter balones al área con un peligro increíble y sobre todo de buscar portería. Un jugador que ha hecho números muy buenos en el Betis y que va a disputar una final europea en breve. Y obviamente, ¿no? Yo creo que los perfiles más destacados son Vinicius y Rafinha, dos jugadores con una calidad increíble, incluso Martinelli, ¿no? Que yo creo que es un jugador que puede aportar cosas diferentes a lo que está acostumbrado Brasil en ese perfil izquierdo. Martinelli además es un jugador que en el Arsenal este año ha jugado mucho en punta por esa lesión de los delanteros centros y que creo que le puede dar un recurso diferente a Carlo Ancelotti para poder utilizarlo incluso como delantero centro. O sea que ojito con Martinelli, no vaya más como un delantero centro que como un extremo. Y ya el caso de Estevao William, pues ¿qué queréis que os diga? Es que este chico es un talento increíble. Yo creo que va como sustituto de Antony. Creo que es un perfil que había que llevar ya a la selección, un jugador con una calidad inmensa, con una facilidad en el regate increíble, con una capacidad de desborde abrumadora y con una edad pues ridículamente corta, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un futbolista, yo creo que a todo el mundo cuando le ve por primera vez le sorprende, ¿no? 18 añitos, un jugador con muchísima calidad, lleva 30 partidos esta temporada, 10 goles y 4 asistencias. Es verdad que en esta temporada además pues se ha confirmado un poco su capacidad para ser importante dentro de un contexto élite. Con 18 años lleva 10 partidos jugados en Palmeiras, 8 como titular, son ya números muy importantes dentro de lo que está siendo su rendimiento. 3 asistencias en la Liga Brasileña en 10 partidos. Creo que estamos hablando ya de números muy interesantes. En Copa de Brasil marcó 2 goles, en Libertadores ha marcado 3 en 4 partidos. ¿Qué queréis, tío, que os diga? A mí lo de Estevao William realmente me parece una cosa demencial, completamente de locos. Y sí que me apetece que hablemos un poquito más de Mateus Cunha, que a mí me parece que ha hecho una temporada absolutamente de locos, ¿vale? 17 goles, 6 asistencias. Son 23 goles generados en 36 partidos en la Premier League. Es que estamos hablando de un chaval de 25 años que bueno, si no se lo rifan, es que de verdad es una cosa de locos. La temporada que ha hecho Mateus Cunha para el Wolverhampton me parece que es una cosa de locos. Y eso que bueno, pues ha sufrido de lo lindo. Aquí, bueno, iba a poneros la clasificación, la tenemos aquí mismo. Estamos hablando de un equipo que, bueno, pues que ha estado coqueteando con el descenso, ¿no? Con la zona de descenso. Y eso yo creo que es algo muy interesante de evaluar. Que un jugador te dé 23 goles generados y que a pesar de todo pues estés en la zona en la que estás, pues dice poco, ¿no? Del contexto que ha tenido que tener Mateus Cunha para poder ser un jugador que tire del carro. Y eso yo creo que en un contexto más competitivo, Mateus Cunha yo creo que es un futbolista fuera de lo normal, fuera de lo común, ¿no? Y yo creo que esto es que esté en la selección, creo que habla muy bien, ¿no? del rendimiento de un jugador que yo creo que lo ha sido todo, ¿no? Precisamente para el Wolverhampton. Y dicho esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Me da pocas garantías Brasil de momento como para ser una selección dominante. Yo creo que, obviamente, ¿no? Yo creo que la búsqueda de un perfil como el de Carlo Ancelotti es precisamente para potenciar las figuras de Vinicius Junior, de Rafinha, para potenciar incluso a un Estevao William que tiene que aparecer poco a poco en esta selección. No está Endrick, no está Rodrigo, que son perfiles que más o menos habían aparecido ya habitualmente en la Canariña. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Obviamente esta es la primera convocatoria, me apetecía comentarla con vosotros, reflejar algunos de los jugadores que han ido apareciendo en esta convocatoria y que quizá no tenéis tan situados. Pero yo creo que es bastante llamativo, ¿no? Lo que ha presentado Carlo Ancelotti, sobre todo por ausencias más que por presencias. Me ha llamado mucho la atención de Casemiro, me ha llamado mucho la atención que estén todavía jugadores como Alexandro o como Danilo, pero ahí está Brasil. Y es que el nivel de Brasil ahora mismo es este, señores. Me parece preocupante desde un punto de vista futbolístico. Si yo fuera de la Federación Brasileña me preocuparía mucho esta situación, pero ahora mismo esto es lo que hay. La producción de jugadores diferenciales en algunas zonas del campo en la que Brasil antes era referencia,
pues hoy por hoy está completamente perdida. Ni laterales, ni mediocentros creativos están apareciendo en el fútbol brasileño como para ser importantes, como para llegar a un nivel élite que les permita ser internacionales absolutos o incluso triunfar en Europa. Me está pareciendo algo bastante llamativo en estos últimos años y que va a ser algo que, bueno, ocupará el día a día de un Carlo Ancelotti que intentará conformar el mejor o la mejor plantilla para que Brasil compita de la mejor manera posible. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya parecido interesante. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parece la convocatoria, si os parece que falta alguien, si os parece que sobra alguien, y quiero que me lo dejéis en comentarios. Dejadme un like también porque no cuesta nada, ¿qué queréis que os diga? Y nada más, espero que os haya gustado y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.